vamos como introduciéndolos a ir identificando. La semiología de las taquiarritmias. Entonces tenemos que comenzar siempre por la anamnesis, y en la anamnesis decimos que descartar si la arritmia está asociada a crisis de palpitación. Generalmente la arritmia se acompaña de palpitación, por ejemplo la taquicardia sinusal, las extrasístoles ventriculares se acompañan de palpitaciones. Si el paciente refiere que tiene crisis con determinados pacientes jóvenes, mujeres, que hacen crisis de palpitaciones con lipotimia y eso, siempre sospechar taquicardia por reentrada nodal. Taquicardia supraventricular paroxística, el mecanismo por reentrada nodal. Si es asociada a ejercicio, a cigarrillo, porque frecuentemente va en taquicardia sinusal, que son fisiológicas, y también puede ser por fenómeno de hiperexcitación. Si se acompaña de fiebre, tos, expectoración, porque el paciente puede estar o haciendo una taquicardia sinusal, y eso es con una respuesta fisiológica normal a la temperatura, a la hipertermia, o el paciente puede estar desencadenando una arritmia pero secundariamente a este factor. Entonces, desde ya llévense el concepto de que no toda arritmia es anormal y no toda arritmia es tratable, sino habría que descartar todas estas noxas y habría que quitar los factores desencadenantes para una vez que se quiten, si la arritmia persiste. Si hay disnea, oliguria, edemas, porque el paciente puede estar haciendo una falla cardíaca y entonces hay miocardiopatía y las arritmias son más frecuentes. Si hay ansiedad, pérdida de peso, calor, temblor, el ojo al hipertiroidismo que acompaña frecuentemente de taquicardia sinusal o de fibrilación atrial. Si hay dolor torácico isquémico, porque puede ser una cardiopatía isquémica que exprese arritmia, una taquicardia sinusal, taquicardia ventricular, extrasístoles ventriculares, y la cardiopatía isquémica ser la causa, y una vez se maneje la causa, el paciente mejora de su arritmia. Si hay artropatía, si hay polimialgias, poliartralgias, pérdida de peso, fiebre, porque pueden haber fenómenos como el lupus eritematoso, si acompañan las lipotimias. Las arritmias que más comprometen el gasto cardíaco y más dan hipotensión y compromiso hemodinámico son las ventriculares, pero las supraventriculares paroxísticas sostenidas, por ejemplo la taquicardia por reentrada nodal, puede acompañarse de lipotimia, ¿sí? Las que más comprometen son las ventriculares, pero las supraventriculares podrían dar también algo de lipotimia. Las arritmias con síncope serían las taquicardias ventriculares, ojo, o las bradiarritmias severas, por ejemplo el bloqueo AV completo. Si el paciente toma digital, porque frecuentemente puede dar fibrilación atrial con respuesta ventricular lenta, si toma digital es intoxicación digitálica, o si toma otros medicamentos antigripales, antihistamínicos, antidepresivos, porque pueden estar dando también arritmia. Recuerde que casi todos los antiarrítmicos producen fenómeno proarrítmico y desencadenan una arritmia, sobre todo los del grupo 1, ejemplo lidocaína, procainamida, y menos la amiodarona, que es del grupo 3, menos, pero también la puede producir. Listo, el fenómeno proarrítmico. Averiguar por antecedentes familiares, porque puede ser que el paciente tenga hipertensión, diabetes, antecedentes de cardiopatías, coronariopatías, porque si son pacientes jóvenes hacen más susceptible que un paciente tenga por fenómeno genético un fenómeno cardiovascular, un evento cardiovascular. Al examen físico examinen el pulso, y en el pulso, ojo, pues si usted tiene lipotimia, síncope, trastorno del ritmo y está bradiarrítmico, ojo, el paciente tiene una bradiarritmia, por ejemplo un bloqueo AV o una bradicardia sinusal, o el paciente hace crisis de bradicardia, taquicardia, y en este caso sospeche síndrome de seno enfermo. Si se confirma con el examen de pulso que tiene taquicardia y es rítmico, si los espacios son iguales o desiguales, entonces dice usted, tomando el pulso, si es una arritmia rítmica o arrítmica. Eso es importante. Recuerden, la fibrilación atrial, las extrasistolias ventriculares o supraventriculares son arrítmicas. La taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular por reentrada nodal es rítmica. Si tienen bigeminismo, o sea, un ruido cardíaco se acompaña el famoso tumta, 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 o trigeminismo, dos contracciones por una extrasístole, también es importante. Un bigeminismo es un Laun 3 y puede desencadenar una taquicardia ventricular. El déficit de pulso, es decir, si tiene una frecuencia cardíaca de 140, pero en el pulso solo se perciben 120, eso sospeche desde acá una fibrilación atrial. Tome la tensión arterial, el paciente puede estar hipertenso, hipotenso.
El hipertenso porque puede ser una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva y estar desencadenando un fenómeno arrítmico y casi que con el manejo de la crisis el paciente mejora. O si está hipotenso porque si además de eso está taquicárdico, hipotenso, sudoroso, pálido, disneico, ese paciente tiene compromiso hemodinámico y lo que le significa es que es una arritmia potencialmente maligna, llámese taquicardia ventricular, llámese taquicardia supraventricular, por ejemplo, tipo preexcitación con conducción aberrante, y ese paciente realmente requiere cardioversión. Listo. A la auscultación cardíaca, si hay déficit de pulso, más frecuencias, menos contracciones en el pulso, menos ondas de pulso. Si hay desdoblamiento de los ruidos cardíacos, si el número de latidos coinciden o no con los pulsos, ¿cierto? Con la auscultación. En el pulso yugular, si desaparece el pulso venoso porque la fibrilación atrial lo desaparece, si hay ondas A gigantes por una hipertrofia atrial con una estenosis, por ejemplo mitral, se ven ondas A gigantes donde todavía hay contracción enérgica. Si el pulso desaparece con las maniobras vagales, entonces uno sospecha que es una taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal y casi que el tratamiento puede ser ese: comprimiendo el seno carotidio, reflejo culocefálico, inmersión en agua fría, todo lo que es maniobra o cuclillamiento. Otros hallazgos: si el paciente tiene bocios, oftalmos, temblor, porque puede ser un hipertiroidismo; si hay palidez, porque el paciente puede estar haciendo una anemia y está haciendo una taquicardia sinusal; si hay ictericia, si es una ictericia obstructiva, porque puede hacer un bloqueo AB y entonces tienes bradiarritmia; si hay soplos, porque sospeche que tiene una valvulopatía, crecimiento auricular, es una miocardiopatía y esa es la causa de una extrasistolia, una taquicardia ventricular o cualquier arritmia. Recuerden que por ejemplo la estenosis mitral asocia a grandes atrios y asocia a fibrilación atrial o a flúter atrial. Si hay galope, porque es signo de falla cardíaca, casi que mejorando la falla el paciente mejora. Si hay visceromegalias, porque ojo al Chagas, una miocardiopatía por Chagas. Si hay edemasitis, porque hay falla cardíaca. O si hay fenómenos de tromboflebitis en extremidades y eso, porque hay que sospechar que el paciente de pronto no esté haciendo un fenómeno de tromboembolismo pulmonar y esa sea la causa de la arritmia. Muy bien. Entonces aquí tenemos las taquiarritmias, pueden ser ventriculares, supraventriculares. Las ventriculares pueden ser extrasistolias ventriculares que pueden ser benignas, aisladas, no frecuentes, eso no es importante, o una taquicardia ventricular, sobre todo monomórfica, que es potencialmente maligna, y una polimórfica que es maligna, sobre todo el torsades de Points que llaman, con QT largo, congénito o QT largo adquirido, síndrome de Romano, Jewell, varios Lange-Jewell, o ritmo idioventricular acelerado, es más raro, taquicardia ventricular idiopática, sobre todo cuando hay la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la genera frecuentemente, o la fibrilación ventricular, que definitivamente es un ritmo de paro cardíaco. Muy bien, la primera arritmia, que es la más frecuente, entonces es la taquicardia sinusal. ¿Qué tiene la taquicardia sinusal? Muy sencillo, es la arritmia más frecuente, sostenida pero autolimitada, que acompaña frecuentemente a estados fisiológicos, la fiebre, el ejercicio, la ansiedad, ¿sí? Pero hay estados anormales como el hipertiroidismo, ¿cierto? Que puede dar taquicardia sinusal. ¿Cómo la sospecha uno? Frecuencias cardíacas entre 100 y 160, yo diría, es rítmica, y en el electrocardiograma IP que acompaña el QRS y el PR es normal. El manejo es el de la enfermedad de base. Algunas veces se pueden dar betabloqueadores o calcioantagonistas. Pero ojo, recuerde que cuando vimos falla cardíaca, la taquicardia sinusal también puede ser la primera expresión de activación catecolaminérgica, fenómeno compensatorio de una cardiomiopatía. Entonces ténganlo en cuenta también. La segunda, quizás la arritmia arrítmica sostenida más frecuente, es la fibrilación atrial. La fibrilación es una arritmia auricular en la cual la actividad auricular normal de las ondas P es reemplazada por pequeñas y múltiples ondas. Usted no las ve. Esto aquí se ve bien, pero no, eso nuevamente uno incluso no ve estas ondas. O sea, ve el RR irregular y esto lo ve plano. ¿Sí? La morfología es variable, hay incoordinación de actividad eléctrica y se pierde un poco la pérdida de la función mecánica y obviamente la contracción auricular no se ve. El paciente está haciendo todo el tiempo esto y la tercera fase de la contracción de la diástole ventricular no se lleva a cabo, que es la contracción atrial. Según la presentación clínica de la arritmia, entonces se clasifican en paroxística, si es limitado,
se hace cardioversión espontánea a menos de 48 horas, es una fibrilación atrial paroxística aguda. Si es de 2 o más episodios se le llama recurrente, y si el episodio no es autolimitado, o sea, se persiste por más de 7 días, se denomina persistente. Esta es muy importante, y más hay que tratar seguramente con antiarrítmicos, o mejor, mejorando la respuesta ventricular. En esta es muy importante por el fenómeno tromboembólico. Entonces es paroxística, recurrente y persistente.